Muy buenos días con todos. Somos el grupo de Fundamentos de Desarrollo de Software de la Escuela Politécnica Nacional. Les vamos a hablar en esta ocasión de las metodologías ágiles. Les vamos a hacer una comparación y al final una discusión comparándolas. Para empezar, les voy a empezar a hablar de la primera metodología, que es Scrum. Scrum es una de las tecnologías ágiles más conocidas, que está basada en interacciones o como se llaman sprints, que son pequeñas fechas periódicas en las que un proyecto va avanzando de forma incremental. Es decir, que en este Scrum se va cumpliendo en cada iteración un ciclo de vida iterativo. Eh, Dentro de Scrum se deben de definir ciertos roles que involucren las actividades que se van a realizar dentro del proyecto, como son el equipo de trabajo o tester o los programadores. También debe haber un Scrum Master que sea el líder del proyecto y un Owner que será el cliente al cual se le va a servir el proyecto. Dentro de las ventajas de este método podemos encontrar una que es la más grande, ya que se enfoca en los cuatro aspectos principales de la metodología ágil, que son innovación, productividad, flexibilidad y competitividad. Hay que aclarar que es muy flexible este método, ya que puede acoplarse a cualquier disciplina. Es un método multidisciplinario que no solo está embebido en alguna. Otra de sus ventajas es que se involucra mucho el cliente, ya que tiene una participación activa en el proceso de desarrollo, ya que esta metodología está pensada para un tipo de evaluación en conjunto. Entre otras de sus grandes ventajas es que al momento de detectar errores que puedan suceder en la gestión del proceso del proyecto, pues son gestionados al momento de su aparición y son tratados a la brevedad posible. Listo. A pesar de ser uno de los métodos que se caracteriza por buenas prácticas de trabajo colaborativo y de equipo, también tenemos unas ciertas desventajas que las nombramos a continuación. Y es que este tipo de metodología está principalmente diseñado para equipos de trabajos reducidos o pequeños. De igual manera, solo funciona, o en su mayoría funciona para proyectos pequeños. Pues como sabemos, el alma de Scrum se basa en los sprints y por ende sus tareas y sus plazos definidos deben ser concretos y muy bien especificados. Por este hecho, el éxito de los proyectos dependen de la planificación que se haga y de los objetivos que se establezcan al momento de cada sprint. Otra de sus desventajas es que al tener un equipo reducido, pues este equipo debe ser capaz de una alta cualificación o formación en los temas que se desee cubrir en el proyecto o practicar. Eso es por parte de Scrum. En este momento dejo paso a mi compañero Vicente, que les va a hablar de RUP. Ok, hablándoles un poco de Room, en sí no es una, no es una metodología ágil, forma parte de las metodologías ágiles, pero en sí no es un conjunto de metodologías adaptables a las organizaciones y empresas, dependiendo de las necesidades de cada organización. Ya. Eh, Anderson, creo que no le estás compartiendo la... Ok, ya, esta metodología, los que nos han dicho, este conjunto de metodologías lo que nos permite es en sí tener más flexibilidad en el momento de realizar proyectos grandes, ya. Hablando un poco de las ventajas, se facilita en el proceso, en la forma de disciplina, en el mantenimiento, en la reutilización, en el proceso del software, ya. Las ventajas, Anderson, correcto. Ya. Bueno, las ventajas tenemos en el proceso de desarrollo. Ya el proceso de desarrollo es muy general. Ya como utiliza varias tecnologías, se puede adaptar a la mayoría de las empresas. Es entonces muy recomendable y es una de las ventajas mayores utilizadas en el ámbito
empresarial de organizaciones, ¿ya? Es una forma de disciplina de asignación de tareas específicas y responsabilidades específicas dentro de a las personas dentro del área de la organización, ¿ya? De mantenimiento aún más sencillo y de modificaciones locales. En sí, esto significa que como es dentro de la organización, tenemos la facilidad y de tener cambios en el futuro que sean mucho más fáciles y pertinentes en su tiempo. ¿Ya? Reutilización de los roles. La reutilización de los roles nos ayuda para utilizar menos recursos, utilizar los recursos exactos y el tiempo exacto por cada persona. ¿Ya? Un proceso de software que está hecho a la medida de cada quien, de cada usuario o de los roles de desarrollo que utilizan un desarrollo, por ejemplo, un desarrollador que utiliza tal tecnología se va a adaptar a este desarrollador ya. Hablando un poco de las desventajas, tenemos en sí tres, por el grado de la complejidad. Tenemos en proyectos pequeños que no es muy factible y el peso, entonces muy pesado, es un método demasiado pesado. Por el grado de complejidad, es como es largo y para proyectos muy extensos, no se adapta a proyectos muy pequeños y también tiene perjudicación en los costos si es un proyecto pequeño. Ya en proyectos muy pequeños, igual, no es factible para estas personas, para estos proyectos. ¿Sí? En métodos pesados es como son para proyectos grandes, obviamente recursos y el tiempo siempre se extiende. Le doy paso a Diego para que hable un poco de la metodología ágil de EUP. Anderson, ¿qué tal? Ya les voy a hablar de lo que es la metodología EUP, el proceso unificado de empresas. Esta metodología nace como una mejora del modelo RUP, la metodología RUP, y cuyo enfoque es netamente hacia las empresas. Ayuda a las empresas a crear software de manera estructurada y ordenada. EUP, al migrar de RUP, ya contiene las 4 fases principales, que son comienzo, elaboración, construcción y transición. Sin embargo, en EUP se le aumentan 2 nuevas fases, la cual son la producción. El software se mantiene útil y producto después de haber sido lanzado al público. Y la jubilación. El producto se retira de la producción, a menudo llamado desmantelamiento. Algunas de las ventajas de esta metodología EUP son que existe gran oportunidad de revisar el sistema hasta que sea correcto. La adaptabilidad del desarrollo, la arquitectura sólida en etapas tempranas y una reducción del riesgo de obtener un producto no deseado si se realiza de manera correcta. Entre las desventajas tenemos que requieren costes altos. Es por esto que está netamente enfocado en la empresa, porque son empresas las que pueden costear estos costes. Si el proceso no se aplica bien, el proyecto se puede volver grande y difícil. Es un proceso muy pesado y se basa bastante en la documentación. Le doy paso a Ronnie para que les hable del modelo, de la metodología AUP. Listo. Entonces, AUP es uno de los 2 procesos unificados o metodologías que utilizan lo que se le llama el proceso unificado ágil. Se le conoce a AUP como una versión simplificada de RUP. Una de las diferencias que tiene con RUP es que implementa técnicas propias del desarrollo ágil, como son el desarrollo orientado a pruebas, el modelado ágil y gestión de cambios ágil. Otra más es la refactorización no de código, sino de base de datos. Listo. AUP está basada en los casos de uso y se apoya en gráficos UML para lograrlo, para llegar al objetivo de asimilar ese enfoque. Entonces, sabemos que los gráficos, el lenguaje UML nos sirve para hacer gráficos
como son y representar casos de uso. Los casos de uso pueden ser bastante complejos y pueden describir bastante a detalle la funcionalidad del software. Entonces, esta es una de las herramientas más poderosas que utiliza AUP. Sí. Entonces, AUP tiene ventajas y desventajas. Les voy a hablar un poco de las ventajas en este momento. Una la primera más bien es que gracias a la filosofía que sigue, que las herramientas el equipo de desarrollo las debe elegir de acuerdo a sus necesidades y a lo que ellos consideren que les agilita el trabajo. Entonces está esta ventaja que hay la libertad en selección de herramientas. Otra de las filosofías es que, de los conceptos filosóficos se les podría llamar así, es que promueve la confianza en los empleados porque se basa en que los empleados, hay que asumir que el empleado sabe lo que tiene que hacer y darle la confianza de que lo haga. Esto implica, por supuesto, la toma de decisiones de acuerdo a ciertas cosas o tareas que le está haciendo el desarrollador. Otro es la documentación de alto nivel. ¿A qué se está refiriendo esto? Nada más y nada menos que la documentación puede llegar a ser bastante compleja, puesto que los programas pueden llegar a ser muy complejos en sí, entonces puede pasar que en función de, o sea, que en el intento de explicar esa complejidad, puede uno caer en hacer documentación muy minuciosa y esto es justo en lo que está en contra de AUP. Lo que dice es que hay que hacer una documentación simple y que abstraiga toda la complejidad, bueno, lo más posible de complejidad de la documentación original. Listo, las desventajas. Entonces tenemos dos que son bastante notables. La primera es que es una que es propia de las metodologías de desarrollo ágil y es que se vuelve difícil estimar costos y fechas de entrega. Esto sucede porque no hay una planeación que sea muy estricta y que se deba seguir al pie de la letra. Como son ágiles las metodologías, se preparan para el cambio, para la intemperie o para posibles cambios de finanzas, de financiamiento, o sea, de recursos, de cambios en el mercado, en las tecnologías. Entonces, por eso no se ajusta una planeación estricta. Esto hace que sea difícil estimar los costos. Luego, la otra es, si es que un integrante deja el equipo o por algún motivo tiene que salir, al momento de buscarle un reemplazo, se vuelve difícil que el reemplazo se acople o se familiarice con el trabajo que ya estaba hecho, porque en algunos casos sucede esto porque no hay documentación que explique minuciosamente lo que estaba pasando. Entonces, llegar a inferir y retomar un trabajo que ya estaba hecho tiene su complejidad, tiene su tiempo. A eso se está refiriendo esta desventaja de AUP. Eso sería todo para AUP. Entonces, voy a empezar a hablar también de la metodología XP. Programación extrema se le conoce como una técnica, como pues, podría decirse un trabajo colaborativo. Se trata básicamente de dos programadores que trabajan sobre la misma base de código simultáneamente. Uno programa y el otro observa. Mientras el uno programa, el que observa pues, se encarga de revisar si es que hay algún error, algún fallo de arquitectura, alguna omisión que está haciendo el programador que está codificando en ese momento. Hay requisitos, por supuesto, para poder trabajar aquí que se les considera indispensables. El uno es que los dos integrantes que están ahí trabajando estén bien familiarizados con el código, con la arquitectura y con los requisitos que se plantearon desde un principio. Otro de los aspectos importantes que no se puede dejar de lado de esta metodología es enfocarse en construir funcionalidad lo más rápido posible y direccionar la menor cantidad posible de esfuerzo a otras tareas como documentación, y ya sabemos que la documentación puede ir manual de usuario, estas cosas como diagramas de casos de uso, diagramas de clases y demás cosas. Aquí se deja eso de un lado para entregar código funcional lo antes posible. Listo, entonces como las demás también tienen sus ventajas, desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Que la primera, programación organizada. Debido a que entre dos parejas de compañeros pueden llegar a tener mucha compatibilidad trabajando, entonces
pueden conocerse bastante bien el uno al otro, la forma en cómo trabajan, o sea, los patrones que siguen, quizás los errores que tienen a cometer, y entonces esto hace que la programación sea bastante productiva, si el código salga bastante rápido. El otro es menor tasa de errores, por lo que ya había dicho, el otro, el, el, el observador, pues le alerta de cualquier omisión o error. La satisfacción del programador, bueno, obviamente está refiriéndose a cuando pues conforme más código está hecho y funciona, pues el programador se siente como más realizado, se siente que se avanza más rápido y o sea, dejando de lado otros asuntos que a veces como que frenan podría decirse la inspiración ahí al momento de ir construyendo. Esto también, la solución de errores de programas también se hace más fácil porque dos personas observando el código puede llegar a ser una hoja grande de código, puede ser más productivo esto para encontrar errores. Y esta forma de trabajo se dice que se adapta fácilmente a las circunstancias, pues porque evidentemente si es que hay algún cambio en el sistema, debido a que no se ha hecho trabajo extra que no tenga que ver con programación o con la construcción del sistema, como o sea, documentación que esté allí o diagramas que queden obsoletos cuando cambie algún requerimiento, pues es adaptable, ¿no es cierto? Porque, o sea, digamos que llega algún cambio de algún lugar, se tenía hecho documentación de eso y queda eso, y se hizo el cambio y queda eso obsoleto y toca volver a rehacer. A eso se refiere esa ventaja. Listo, entonces ahora hablando de las desventajas, como en todo, pues tiene las suyas, porque dice que hay que emplearlo en proyectos a corto plazo. ¿Por qué? Porque trabajar de esa forma sin documentar, sin hacer diagramas y sin generar entregables que sirvan como estructura sólida para la aplicación, puede generar bastante desorden, puede generar código difícil de leer por nuevos integrantes que lleguen. Sí, entonces, entre más tiempo dure un proyecto que se está utilizando, con el que se está aplicando XP, entre más dure o sea, más probabilidades hay de que se salga de control. Por eso es que para los proyectos grandes, pues hay documentación más extensiva y estas otras técnicas más tradicionales, podría decirse. Listo. En caso de fallar, pues puede pasar que en el medio del desarrollo se trunque algo y como no hay un background, podría decirse un historial de lo que se ha venido haciendo, se habla de que XP tiene esa debilidad que el error puede demorar mucho tiempo. Ahora bien, antes de programar, es cierto que cuando uno va a programar, va a codificar algo, es siempre bueno tener definido una arquitectura, un diseño, diagramado algunas cosas, definido entidades y demás. Siempre es bueno. Entonces, XP no va a tener esto, entonces por ese lado puede ser otra desventaja. Puede ser que traiga, que uno programe cosas que no sirven. Ese es algo en lo que se puede caer utilizando XP. Listo. O que no programar algo que no es necesario. Esto sería todo para OPXP. Entonces, ahora sobre la discusión y con el resumen de las conclusiones, les va a conversar Anderson. Muy bien, gracias Ronnie, gracias Diego, gracias Vicente. Bueno, como pudimos darnos cuenta, entre estas 5 metodologías ágiles utilizadas, pues tienen sus pros, sus contras y cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. En este caso estamos haciendo una comparación un poco rápida de lo que son el enfoque, las herramientas que caracterizan a cada metodología, su alcance y más o menos la fecha en la que cada una de estas metodologías fue apareciendo y tomando control sobre el mercado. Por ejemplo, en el caso de Ruby, normalmente su característica principal, al igual que en AUP y en EUP, son los modelos UML de los casos de uso. Todos los lenguajes de UML son los potenciadores de estas 3 metodologías que hemos visto. Dentro del enfoque, Ruby se adapta a un contexto más organizativo, empresarial. AUP se dedica netamente a definir bien los casos de uso para tener un sistema funcional en base a su usabilidad.
Y en XP su objetivo es que tengan un código que funcione lo más breve posible. En cambio, en Scrum, su enfoque está obviamente, por ser sprints diarios o con iteraciones casi semanales, pues está enfocado a que sea permisible al cambio de manera un poco más relevante que los demás. Y en EUP, pues como lo he dicho antes, son proyectos empresariales grandes, es decir, que solo funcionarían con proyectos para empresas gubernamentales o organizaciones ya estructuradas. Dentro de los alcances, como vimos, RUP es para proyectos grandes, AUP para proyectos pequeños, XP para proyectos cambiantes e imprecisos, Scrum para proyectos pequeños y cambiantes, y EUP para proyectos empresariales muy grandes. Cada una de estas ahí, como podemos ver, su fecha de lanzamiento. RUP es una de las más antiguas, pero el más antiguo, sin duda alguna, es Scrum, que apareció en 1992 y hasta la fecha de hoy se mantiene como uno de los líderes, seguido por RUP, que apareció en 1998, después EUP en el 2000, tras un año apareció AUP en el 2001 y finalmente terminamos con esa comparación entre todas. Entonces, de algunas de las conclusiones que hemos sacado son, si nos ayudas, Vicente. Las metodologías ágiles se definen por la revisión constante de avances y las herramientas de cambio en todo el proyecto. Más que todo, las metodologías nos ayudan a la revisión constante del proyecto en cada paso. Eso. Si se requiere una metodología, que abarque algunas metodologías ágiles, es AUP. Sería la unión entre XP y RUP. RUP en sí es gestor más usado por los desarrolladores, por presentar más herramientas, pero al final cada usuario elige la metodología que más se ajusta a sus necesidades. Bueno, como vimos, ninguna de las metodologías puede ser considerada superior o mejor o peor de alguna manera. Cada metodología se adapta a una forma de trabajo en específico, por lo que se debe definir bien el proyecto, los resultados, los alcances, los objetivos, todo lo que se desea obtener para seleccionar alguna metodología y que ésta se adapte a nuestro proyecto. Finalmente, entonces, otra de las conclusiones es que si se desea implementar una metodología ágil en la empresa, puede llevarse a cabo con RUP. Sin embargo, la idea sería utilizar EUP, ya que está diseñada para ser realizado con presupuesto alto. Esto fue lo que ya nos había explicado Diego, que para Enterprise, para planes, para proyectos grandes, pues es necesario utilizar una metodología más estricta, un poco más estructurada. bueno, eso sería todo por nuestra parte. Espero que esto les haya servido. Como ven, cada metodología se adapta a los distintos proyectos que hay. Y como vemos, estos han sido nuestra distinción de las metodologías ágiles. Muchas gracias por su atención. Eso ha sido todo por el momento. Gracias. Muchas gracias igual por su atención.